Alabado sea Jesucristo. Mis queridos hermanos, hermanas en el Señor, quisiera continuar en estos breves momentos de meditación acerca de la riqueza de los evangelios que se nos están proponiendo en esta semana cuarta de la Cuaresma, ya centrados en la contemplación del misterio de Jesucristo, ya cercanos a acompañar al Señor en el camino de su cruz, de su amor hasta el fin por nosotros. Y hemos estado reflexionando en las dos anteriores meditaciones acerca de los 12 signos, de los 7 signos del Evangelio de San Juan, la curación del hijito del funcionario real y ayer la curación de este hombre postrado 38 años junto a la piscina probática, como Jesús, fuente de la vida, lo levanta, lo resucita con la fuerza de su palabra, se acerca a él, se acerca a esta multitud sufriente, imagen de toda la humanidad, para curarla con su palabra. Y continuamos ahora en el Evangelio de Juan este diálogo que tiene Jesús con los fariseos que reprueban el buen obrar de Jesús, el obrar creador de Jesús como Hijo único del Padre, porque realiza estas obras de bien, esta recreación de la persona humana en sábado. Y Él, como el Padre, porque Él y el Padre son uno en el misterio de la adorable Trinidad, un solo Dios, como dirá también Jesús en Juan, Jesús se revela como el que trabaja siempre, como trabaja Dios. Y esta es la ocasión por la cual los judíos lo persiguen, lo odian, porque se considera igual a Dios, se revela como igual a Dios en esa función, esa misión de dar la vida, de trabajar siempre, porque Dios trabaja siempre en cuanto a la conservación de este mundo. Esto ya lo sabían los judíos, incluso el día sábado. Por esto Jesús se apropia de esto para decir: yo también trabajo siempre, como el Padre trabaja siempre, conservando, dando el ser, dando el movimiento, dando la belleza, dando la bondad, sosteniendo todas las cosas, porque mi Padre es el creador y yo soy la palabra creadora, parafraseando esta expresión tan densa de Jesús: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Pero proclamemos el denso texto de la liturgia de la Santa Misa de hoy y trataremos de desentrañar algunas espigas de esta maravillosa palabra del Evangelio de hoy. Jesús les replica a los judíos: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no sólo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Jesús, pues, tomando la palabra, les decía: en verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará obras aún mayores que estas, para que no se asombren. Porque como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha entregado al Hijo,
para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo ha enviado. En verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. En verdad les digo, llega la hora y ya estamos dentro de ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado poder para juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se extrañen de esto. Llega la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida, y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos amigos y hermanos y hermanas, si encarnamos la palabra de Jesús, el enviado, el Hijo único del Padre, el Hijo que ama el Padre, si encarnamos su palabra, participamos de su vida filial, confiando en el amor del Padre. En el presente fragmento nos puede parecer que el tema de la relación entre el Padre y el Hijo sea como repetitivo y que una primera lectura es suficiente para llegar a su profundidad, pero este texto es insondable, como insondable toda palabra de Dios. Cuánto más insondable cuando Jesús nos habla de su relación con el Padre. Jesús se describe como mirada de amor vuelta hacia el Padre. Mirada de amor vuelta hacia el Padre. El Padre es la vertiente viva donde surge el obrar de Jesús. Y a su vez, Jesús mismo es la fuente de vida que resucita de toda muerte. Esto en síntesis. Jesús se describe como mirada de amor vuelta hacia el Padre. El Padre es la vertiente viva donde surge el obrar de Jesús, y a su vez Jesús mismo recibe del Padre el ser fuente de vida que resucita de toda muerte. Jesús, en este diálogo, en esta revelación, se nos comunica como el Hijo amado, el Hijo amado. Y esta es la causa del odio de los fariseos, de los judíos, de la revelación de Jesús como el Hijo amado, el Hijo de Dios. El Padre ama al Hijo, dice Jesús. El Padre ama al Hijo. Podríamos detenernos en esta palabra para hacer oración. El Padre ama al Hijo, no puede más que amar. Aquí está, pues, el fundamento cardinal de toda la misión de Jesús, de todo el envío de Jesús. El Padre ama al Hijo. La misión del Hijo es mostrar, revelar, comunicar a toda persona humana
el verdadero rostro de Dios. Dios no es un antagonista de nuestra libertad que nos castiga, no es un patrón de estancia opresivo que suscita en nosotros el impulso de la rebelión, sino que Dios es el Padre, es el dador magnánimo y benigno de toda plenitud, de su ser todo entero, el Padre que tiene la vida en sí mismo y le comunica al Hijo el poder dar la vida, de su ser todo entero, que juzga al mundo, y esto es importante. Jesús vivifica y Jesús juzga. Pero ¿dónde se juzga el mundo? En la cruz. La cruz es el juicio del mundo y la manifestación del poder del amor que atrae hacia él. La cruz es juicio porque revela el misterio de iniquidad, revela el pecado, revela la tiniebla de los hombres, pero a la vez es la manifestación del amor salvífico obediente de Jesús. Su hacer la voluntad del Padre llega hasta el amor, hasta el fin de la cruz. Por eso la cruz es el juicio, o sea, el discernimiento, la separación definitiva entre la luz y las tinieblas. Es el reinado de la luz, Cristo en la cruz. Pero la cruz no solo revela el misterio de la iniquidad y juzga el misterio de la iniquidad, sino es la revelación de la sublime ternura amante de Dios Padre en su Hijo. La revelación de la sublime ternura amante de Dios Padre en su Hijo. Como el Hijo ama a sus hermanos en cuanto es el Hijo único del Padre, así también nosotros participamos de esa comunión amorosa de la Trinidad si honramos, como nos dice hoy Jesús, si honramos al Hijo. Participamos de esa comunión amorosa de la Trinidad si honramos al Hijo, si reconocemos al Hijo, a Cristo. ¿Y cómo lo reconocemos? Escuchando, inclinando el oído, inclinando la existencia a su palabra que vivifica, que resucita, que da la vida eterna, que hace pasar de la muerte a la vida, la palabra de Jesús, que saca de los sepulcros a nuestra existencia. Se cumple la profecía de Ezequiel en la palabra de Jesús que vivifica, que nos hace pasar de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Escuchando la palabra del Hijo, vivimos la Pascua en nosotros, pasar de la esclavitud a la libertad de los hijos de Dios, de el imperio de las tinieblas al reino de la luz y la vida, que es el verbo del Padre, el Hijo único. Si nos amamos unos a otros, dice San Juan, permanecemos en la luz, permanecemos en esa luz. Si nos amamos unos a otros, permanecemos en la luz. Y Dios permanece en nosotros y nosotros en Dios. Y los demás pueden ver a Dios en nosotros si permanecemos en el amor, por tanto, en la luz. El Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que obra. Finalmente, otra palabra a tener en cuenta de este maravilloso texto de hoy. Jesús nos dice, y podemos buscar el paralelo en el episodio de la Samaritana con los discípulos, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Jesús dice, lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Ahora, ¿qué cosa es la voluntad?
del que me envió, la voluntad de Dios. Pedimos cada día en la oración del Señor, hágase tu voluntad. Podemos llamar a hacer la voluntad de Dios a una pasiva y triste resignación, que deja las cosas como están. Porque si el mundo está así es porque el Señor tiene sus planes que no coinciden con los nuestros. Una pasiva resignación, pero esto no es así. Voluntad en hebreo tiene que ver con complacencia. Voluntad tiene que ver con complacencia, con aspiración, con deseo, con amor, con alegría. Es, para hablar de voluntad en hebreo, es la misma raíz que se utiliza para decir que alguien está enamorado. Yo amo, Dios mío, tu voluntad, tu ley está en mi corazón, dirá el salmista. La misma raíz que se utiliza para expresar el amor es la voluntad. Están emparentadas estas palabras en hebreo. Incluso en otros idiomas, en el latín, por ejemplo, volere, querer, es no solo la intencionalidad, sino hay un cierto también afecto en esta expresión volere, que luego en italiano también se dirá ti voglio bene, pero también en algunas lenguas eslavas, volinte significa te quiero, te amo, etc. Por tanto, voluntad, volere, tiene que ver con el amor, ciertamente. En el Nuevo Testamento, la voluntad del Padre, o sea, su amor, su complacencia, su felicidad, recordemos en la revelación de la voz del Padre en el bautismo de Jesús, tú eres mi Hijo, mi amado, en quien tengo mi voluntad, mi complacencia. En el Nuevo Testamento, la voluntad del Padre es su amor, su complacencia, su felicidad. Y esta voluntad del Padre descansa en Jesús. En Jesús. En hebreo no existe tampoco una palabra específica para obedecer, sino que se emplea la palabra escuchar. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Es el ritornello de toda la Cuaresma. Salmo 94. Obedecer. Una ley puede ser obedecida, pero la palabra con mayúscula nos la ofrece, la palabra nos la ofrece una persona. Una ley puede ser obedecida, sea civil, sea eclesiástica, etc. Abstracta, sin una relación personal. Pero cuando nos habla aquel que es la palabra que es una persona, busca ser escuchada personalmente, de tú a tú. Cuando la palabra nos la ofrece una persona, y esa persona es el amor mismo, necesitamos entrar en diálogo con esa persona y con su palabra, con su querer. Recibir una respuesta. La palabra espera una respuesta de nosotros, entablar una alianza de amor. Por eso, hacer la voluntad de Dios, y el Hijo aquí se nos revela en una unidad. El Hijo no es otro Dios, otro principio distinto de Dios, del Padre. No, se nos revela en una unidad única, en una obediencia absoluta al querer, al amor del Padre, la complacencia del Padre. Cada acción de Jesús es reflejo
de la acción del Padre, en esta obediencia, en este diálogo, en esta alianza amorosa que tienen en su ser más profundo, al ser un solo Dios, Padre, Hijo. Por eso la voluntad requiere un inclinar, la voluntad de Dios requiere un inclinar el oído, presupone la escucha, presupone inclinar nuestra existencia en obediencia, en adoración, honrar al Hijo, reconocer al Hijo, venerar al Hijo como el enviado del Padre. Escuchar, escuchar, inclinar el oído mucho, mucho, mucho. La voluntad de Dios es como un alimento, lo dirá Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. La voluntad de Dios es como un alimento y el alimento produce vitalidad, produce crecimiento, plenitud y sobre todo alegría. Alegría. El querer de Dios, su complacencia, su aspiración, su amor, su alegría, su deseo más hondo sobre nosotros es que nos confiemos y abandonemos perdidamente a su voluntad que nos alcanza, que nos sostiene, que nos lleva en sus entrañas, en su seno materno, en su regazo, como hermosamente nos dice también hoy el profeta Isaías, el Señor por boca del profeta Isaías, su voluntad que es su amor, su regazo en el cual siempre somos recreados, sostenidos, como una madre lleva a su hijito en sus entrañas. Alabado sea Jesucristo. El Padre ama al Hijo. Y por el Hijo ese amor se derrama sobre nosotros si permanecemos en la vida filial de Jesús. Amén.